vinculados a la salud. La diabetes es una de las 10 enfermedades con mayor mortalidad en el mundo, según las últimas cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud. Según el Ministerio del Ramo, la mortalidad por esa enfermedad es mayor en hombres que en mujeres en todas las edades y que se concentra en Chile por lo menos en 6 regiones, en Tarapacá, en Antofagasta, en O'Higgins, en el Maule, en Magallanes y en la metropolitana. Asimismo, el factor educacional también tendría una prevalencia significativa en el nivel más bajo respecto del nivel alto y medio. Queremos conversar respecto de este tema. Estamos con el doctor Werner Codoseo. Él es internista y diabetólogo de la Clínica Las Condes. Doctor, gracias por venir al estudio. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Benito, por la invitación. Doctor, dígame una cosa, ¿a usted le sorprende, como experto me refiero, el que yo hoy día le esté contando a nuestros televidentes que la diabetes es de las 10 patologías que causa más muerte en el mundo? En lo absoluto. Porque lo preveía. Esto es una cosa que se viene viendo desde hace mucho tiempo atrás, y la diabetes, aun cuando la primera causa de enfermedad de muerte en el mundo es la cardiovascular, está completamente vinculada a todo lo que es las enfermedades cardiovasculares. Diabetes es prácticamente sinónimo de enfermedad cardiovascular. ¿A qué atribuye usted este aumento finalmente? Bueno, la diabetes tiene factores de riesgo muy clásicos, entre los cuales el principal es el sedentarismo y el aumento de peso, junto con la genética. Y no es desconocido que nuestra población ha tenido un incremento progresivo de la obesidad. Hay que recordar que no mucho tiempo atrás ya se hablaba de Chile como el país que tenía una de las tasas de prevalencia más alta de diabetes en los niños. Y estos niños han ido creciendo y esta gente ha ido haciendo diabetes en forma más temprana, más precoz. Doctor, respecto a usted me decía recién algo que me parece bien fundamental, y es el sedentarismo, la obesidad y la genética. Para eso, en los televidentes que nos ven a esta hora, alguien que sabe o que tuvo algún familiar, padre, madre, abuelo, que tiene información que fue diabético, ¿qué debiera hacer? Bueno, la genética es de alta prevalencia, de alta penetrancia en la diabetes tipo 2, que es la que nos lo convoca en este momento. Un paciente, un personaje que tenga un familiar diabético tiene que estar consciente de que el porcentaje de riesgo que tiene él de ser diabético a futuro es mucho más que una persona que no lo tenga. ¿Ya? No es 100%, pero es muy alta la prevalencia. Y por lo tanto, si se junta con otros factores de riesgo, como es el sedentarismo, como es tener en algún momento algún nivel de glucosa que sobrepase lo normal, si es mujer, haber tenido ovario poliquístico o diabetes gestacional o un alto peso en el embarazo, ese paciente tiene que estarse controlando en forma periódica y sobre todo evitar el subir de peso. Una de las conductas que más da resultado es tener una conducta preventiva y por lo tanto él, aunque no tenga la enfermedad ahora ya, no quedarse tranquilo, sino que evitar que en el próximo control esto vaya a aparecer. Esta es de esas enfermedades silenciosas, doctor, que finalmente, ¿qué debe ser? Como que el chequeo súper responsable y que pocos lo hacemos, de ir frecuentemente al médico y pedir análisis generales, ¿lo detecta o hay alguna otra forma o síntoma que dé la luz de alerta? Mira, tiempo atrás se hizo muy famoso el concepto de la prediabetes, que es totalmente silenciosa, y fue porque cuando se comprueba que el paciente es diabético ya lleva enfermedad cardiovascular encima. Por lo tanto, no es una gracia, no es un buen diagnóstico el hecho tardíamente. Por lo tanto, no hay que esperar los síntomas para ir a buscar la enfermedad. Hay que buscar los factores de riesgo y buscar la enfermedad en forma activa anticipadamente, sobre todo en los niños. Eso le iba a preguntar. Hay datos relevantes que usted me comentaba fuera de micrófono que están ocurriendo en los niños. ¿Qué es lo que usted ha detectado en consulta por los casos que ustedes le reportan de lo que pasa con los más jóvenes de la población respecto de la diabetes? Bueno, una de las cosas que actualmente es importante es considerar que lo que se hablaba de diabetes del niño antes se ligaba a una insulinodependencia, que es una causa en que el páncreas no produce insulina. Los niñitos tienen que autoinyectarse. A eso se le ligaba exclusivamente la enfermedad del niño. Desde un tiempo a la fecha eso no es así. La enfermedad del adulto, que se caracteriza en el diabético obeso, está empezando en el niño. Y cosa curiosa, los estudios más precoces indican que esta enfermedad que comienza en el niño es de mucho peor pronóstico que la diabetes tipo 1 propiamente tal, que es la de la insulina en los niñitos. O sea, si entendí bien, los niños hoy día están haciendo la diabetes que hacen los adultos. Exactamente, y con un periodo de estadía mucho más
más amplio y por lo tanto con mucho más agresividad vascular. Y eso sí tiene directa relación con lo que usted me decía, con la obesidad, con los aumentos de peso, porque sin ir más lejos estamos viendo permanentemente información que la población infantil chilena es también la que tiene mayores índices de obesidad. Exactamente como te repito, nuestro país se caracteriza por una conducta alimentaria que aun cuando todos los programas impulsados desde el gobierno y todas las asociaciones aledañas se han preocupado, desgraciadamente no ha sido posible quebrar este índice de crecimiento en la obesidad. Ahora bien, la obesidad constituye un depósito de grasa que manda hormonas y que deterioran el endotelio, que es la capa de los vasos sanguíneos más interna. Y ahí es donde se instala la enfermedad vascular. Ahora, para llegar a ser gordo, o hay un camino que es la genética propiamente tal, que si se asocia a un mal hábito de alimentación y por último a una falta de ejercicio, están todos los factores en la mano. Doctor, dentro de las cosas que reporta el Ministerio de Salud en este informe, dice que solo la mitad de los diabéticos se controla. ¿Por qué diría usted que son tan dejados los pacientes? Mira, una de las cosas que hace que la diabetes tenga tan mal pronóstico es que, tal como tú dijiste muy bien, Verónica, es una enfermedad silente. El paciente se asusta en un momento, hace todo lo que tiene que hacer, incluido el régimen, el ejercicio, pero a poco andar, por diferentes causas, no la sigue, ¿ya? ¿Cuándo reaparece? Cuando ya está complicado. Entonces es una conducta clásica, no solamente acá en Chile, sino que en muchas partes. Ahora, nuestras actividades en diagnóstico son muy buenas. Nosotros tenemos mucho más diagnóstico de diabetes que otros países, pero a su vez hay mucha población aún que no se ha diagnosticado. Entonces, si uno junta la no diagnosticada más la que está diagnosticada y con un falso tratamiento porque no se están tratando, apenas un 25% a 30% alcanzan las metas terapéuticas. ¿De qué depende finalmente que la diabetes sea mortal más allá de un buen tratamiento? Diabetes es un conjunto de patologías que tienen un conjunto de problemas en múltiples órganos. Entonces la diabetes propiamente tal afecta a los ojos, afecta a los riñones, afecta al corazón, y el conjunto de todas estas enfermedades es el que da una muy mala calidad de vida y a su vez predispone a infecciones, a enfermedades vasculares, a enfermedades respiratorias. Por tanto, este punto central que es la diabetes es causante de todo el resto de las patologías que llevan a la invalidez y a la muerte. Doctores, muchísimas gracias por tener la gentileza de venir personalmente a conversarnos de este tema que nos llamó hoy día justamente la atención porque estaban algunos medios de comunicación, nos interesa ahondar. Que tenga un buen día. A usted también y estoy a su disposición. Muy amable. Gracias.